Es un placer estar nuevamente con ustedes. Esta vez les voy a mostrar cómo pasar este modelo, que este modelo es con el que hemos venido trabajando. Si han visto los videos anteriores de cómo pasamos de Etaps a Revit, ¿verdad? Este es el modelo que utilicé en esa ocasión. Y ahora pues vamos a pasar de Revit a Robot. Y quiero comentarles de que para enviar este modelo a Robot tenemos que tener abierto el programa. Y también algo muy importante es que el, las versiones tanto de Revit como de Robot tienen que ser las mismas para que esto no cause ningún problema en la interacción entre ambos programas. Porque he visto mucho ese tema, ¿verdad? He visto mucho ese tema de que se generan errores y a veces es por eso. Entonces nos vamos a ir acá y vamos a ir acá a la integración de robot, ¿verdad? Y nos sale este mensaje. Aquí podemos ver las opciones que tenemos. Tenemos el envío del modelo directo a robot, ¿verdad? Y tenemos también la opción de mandar una actualización, ¿verdad? Es decir, si estamos trabajando con el modelo tanto en Robot como en Revit y pues tenemos que hacer modificaciones, podemos mandar la actualización a Robot. Esa es una opción. La otra opción sería como la que usé en el video de Robot de Revit, que generamos un archivo SMXX. Entonces acá vamos a utilizar la integración directa, ¿verdad? Y el modelo se nos va a pasar directo. Le damos OK. Como ven, ahí ya se empezó a enviar el modelo. Vamos a esperar que finalice. Recuerden, lo vuelvo a repetir, que para que esta integración bidireccional, ¿verdad?, entre ambos programas tienen que ser la misma versión, no la versión 25 de Robot y la 25.1 de Revit o 25.2 de Revit, porque le va a causar errores. Y es lo que generalmente se ve en los foros de Autodesk. Entonces ahora está generando lo que es una glosa y ya ha terminado. Entonces vamos a darle OK. Aquí solo nos dice que ya se generó todos los modelos y podemos proceder a darle OK. Recuerden, tienen que tener abierto el modelo en Robot o el Robot simplemente en blanco, ¿verdad? Un archivo en blanco para que no les dé error. Entonces damos OK y como pueden ver, acá está el modelo completo. Si se fijan, se ha pasado íntegro, ¿verdad? Estos son los perfiles que estuve utilizando en el video anterior. Eran perfiles en el sistema métrico, ¿verdad?, que son las que estuve utilizando. Y como pueden ver, está completo, no se pierde absolutamente nada de información. A partir de este modelo ya podemos empezar a hacer un análisis acá en RAW, un análisis estructural, y de esta manera pues agilizamos nuestro trabajo, que es lo que nos compete y nos interesa a la hora que estemos realizando cualquier proyecto. Bueno, recuerden suscribirse al canal, compartir este video y darle like. Y estén atentos a un próximo video. Hasta pronto.